Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Hola, muy buenas tardes, qué gusto de saludarles en Vox Populi 2021, aquí en Polar Comunicación, en este día martes 25 de mayo, ya es Santa Sofía. Así que un saludo también para las Sofías en esta jornada. Y bueno, en estos últimos días, ¿verdad? Luego de el anuncio por parte del gobierno respecto de esta determinación que se ha tomado en cuanto a esta medida, ¿verdad?, que empieza a regir, entiendo, a partir de mañana y que tiene que ver con este carnet verde o pase de movilidad, que ha generado una serie de opiniones desde el mundo de la salud, críticas fundamentalmente a esta medida que no aporta, digamos, al control de la situación sanitaria que estamos viviendo. Hoy día el ministro París hacía de alguna manera una defensa en el reporte que se hace día a día respecto de cómo se está dando la situación a nivel país respecto del COVID. Y bueno, una de las defensas que se hacía es que en definitiva este permiso de movilidad no tiene que ver con una obligación, pero sin embargo ya hemos visto que en la medida que se abren estas puertas, la gente las usa y las consecuencias han quedado a la vista. Bueno, para conversar de este tema nos acompaña gentilmente José Luis Espinosa, quien es presidente nacional de la FENASENF, que es la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Chile. José Luis, una vez más, bienvenido a Vox Populi. Hola, buenas tardes, Soledad. Sí, un gusto siempre estar con ustedes y aclararle nuestra visión dentro de un análisis experto, técnico de la salud y cómo se van viendo estas decisiones que más bien parecen no tener mucha lógica, no ser muy razonables frente al contexto en el que estamos viviendo. Así es, bueno, justamente, ¿quién es mejor que ustedes, digamos, enfermeros, enfermeras de Chile, verdad, que están en una situación del día a día con todo lo que ha sido esta situación sanitaria, digamos, siempre, pero evidentemente que en este contexto ha sido mayor aún? Y por tanto también con absoluto conocimiento de causa de cómo se están dando las situaciones, y por eso nos interesa mucho conocer la opinión que ustedes tienen respecto de esta medida. Bueno, sí, pues eso es precisamente porque estamos trabajando ahí en el día a día, viendo con el agotamiento, el esfuerzo que estamos llevando para sacar la tarea adelante, y que la verdad es que sobre eso no nos hemos quejado. Hemos dicho que estamos cansados, que estamos ahí, pero estamos al pie del cañón, porque entendemos que esto, independiente de la autoridad quien imponga ciertas medidas, es un bien mayor, un bien para la comunidad. Y eso es cómo analizamos esta situación, pensando cómo el contexto en cuanto, cómo estamos ahora planteándonos como el país frente a la pandemia. Tenemos una situación que no ha mejorado en las cifras de contagio. Los menores números de contagio que hemos tenido han sido los 4.000 y tantos, que son justamente los días del fin de semana, que después a la semana siguiente se ven reflejados por la baja del testeo global, del testeo total en el país. Entonces, si lo vemos así, ni siquiera es en relación a la disminución efectiva en la positividad. Por otro lado, es el RE después del Día de la Mamá, que cuando se empezaron a liberar un poco las cuarentenas, en todas las comunas que se amplió, se avanzó en el paso a paso, que a fase de transición, sí hubo un efecto negativo con aumento de los casos, aumento del RE, y a nivel país también estamos aumentando. Ahora, esta última semana, si vemos los antecedentes de ayer hacia atrás, el RE está en más de la mitad del país sobre 1. Eso quiere decir que se está reproduciendo a una mayor velocidad. Y la positividad está PERI 10%, 10.8, 11.3, y ahí nos hemos movido, pero la región metropolitana, si lo destacamos como a nivel regional, es donde está el mayor porcentaje de la población de Chile, cerca del 50%, y estamos en un 13.2%. Entonces,
¿Cuál es la lógica para seguir avanzando en esa línea? Por otro lado, que decimos la atención hospitalaria, que es uno de los criterios también para evaluar este paso, el avance en el paso a paso, tenemos 95% de la ocupación de las camas habilitadas. Y no estamos hablando de las camas habilitadas que teníamos en un inicio, sino de las 4.500 que están funcionando ahora como pacientes críticos. No se ha visto un relajo, y hablamos también, por otro lado, anexando un poco los temas con esto de la postergación de las cirugías, de las listas de espera, y cómo vamos a avanzar si la pandemia no nos da respiro. Entonces no podemos dar la atención a los otros pacientes que lo requieren. Entonces decimos, mantengamos las camas, pero mantengámoslas con ese otro fin, pero la pandemia no nos lo está permitiendo porque no se están tomando las decisiones que corresponden. Claro, por otro lado, sí, también se revisa en relación a la población que ha recibido la vacuna, o las vacunas en el caso de cuando hay que ponerse 2 dosis, también estamos hablando de un número que todavía no alcanza, digamos, estamos por 50%, un poco más, con las 2 dosis. Por lo tanto, ahí tampoco hay un índice, digamos, que uno pudiera decir, bueno, hay un antecedente aquí que pudiera invitarnos, digamos, a abrir esta puerta. Y por otro lado, hay aspectos que también son bien complejos o difíciles de entender, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de, se dice, para los menores de edad, menores de 18 años, ¿verdad?, que no van a ser vacunados, pero que si bien es cierto, circulan con una persona que tenga este pase de movilidad, van a poder hacerlo libremente todos los días, por ejemplo, en comunas con cuarentena. Entonces, ¿qué hace, digamos, que esa persona corra menos riesgo si no está vacunada porque anda con una persona con un carnet? O sea, no se explica. Claro, y esos son como un poco las incongruencias que hay en todo este tema. Si hablamos de la vacuna, hemos avanzado a pasos agigantados en el proceso de vacunación, y eso también va asociado a la capacidad que tiene nuestro sistema, los profesionales de salud y en específico las enfermeras, porque ahí destacamos como en el proceso de vacunación, pero que tenemos el 50% de la población vacunada con las 2 dosis. Eso es que tenemos todavía 9 millones de habitantes que son posibles enfermos en un futuro cercano. O sea, y de ese porcentaje de 9 millones, si sacamos las proporciones de contagio, podríamos estar de todos modos en una catástrofe. Entonces, ponerle todo, mirando solo el 50% que ya está vacunado y que la vacuna principalmente administrada es Sinovac, donde la efectividad que tiene para evitar enfermar es solo alrededor del 60%. Lo que impide, sí, con mayor fuerza, que anda cerca del 90%, es la posibilidad de enfermar grave y ingresar a una UCI y también de morir por producto de la enfermedad, pero eso no quiere decir que no te puedas enfermar. Finalmente, los contagios se ven igual, los pacientes siguen llegando a los hospitales y la situación no se resuelve de fondo. Y lo que tú planteabas en relación a los niños que son menores de 18 años, sabemos que a noticias internacionales, Pfizer ya ha autorizado a la vacuna con niños mayores de 12 años. En Chile todavía no llegamos a eso. Todavía los niños siguen siendo perfiles de pacientes de riesgo para contraer la enfermedad, y estos niños sabemos que proporcionalmente enferman menos, pero también enferman grave, y existe este síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico que también afecta a los niños en menor proporción, pero igual de grave, incluso más, donde ya hemos visto que niños han fallecido por esta causa. Entonces es como relajarnos y solo jugar con las proporciones y cuánta proporción tengo, qué tan probable es que esta persona enferme o no, pero la verdad que el riesgo está ahí inminente y eso no se está manejando. Por otro lado, lo que decía un poco al inicio y en relación a un poco lo que ha sido la experiencia, me refería a, por ejemplo, el tema de que hubo este permiso para vacaciones, ¿verdad?, que claramente no es una obligación viajar, pero mucha gente lo hizo y quedó muy claro, digamos, cómo eso influyó finalmente en lo que ocurrió después con la población. Entonces, que uno pudiera pensar,
más o menos lo mismo. Sí, pues de hecho, es que acá si nos vamos al sentimiento individual, a la responsabilidad individual, yo creo que todos necesitamos mayores libertades, mayores relajos, de ojalá salir, distraernos. Tú o yo lo necesitamos también, como toda la población, pero acá hay decisiones que tienen que pasar por una preocupación de la salud pública, la salud colectiva, del grueso de la población y de toda la comunidad, no pensando en las individualidades. Y para eso está la autoridad, para velar por la salud de la población, no por las libertades y las responsabilidades individuales, porque nuevamente se le está delegando la responsabilidad a las personas. Y acá deben haber ciertos lineamientos claros. Y hay un antecedente súper decidor que podemos compararnos con las cifras. Tú hablabas como con la comparación de esto del permiso de vacaciones, donde después de eso sí tuvimos un alza. Pero si nos enfocamos netamente en los meses de contagio, de mayor contagio en la pandemia, mayo y junio del año pasado, comparando mayo con mayo 2020 versus 2021, mayo 2021 tiene mayor mortalidad. Si comparamos mayo y junio del 2020, en junio se doblaron las cifras de contagio en relación al mes anterior. Entonces, en ese caso, podríamos esperar que sea tan simple con ese hecho, doblar los contagios en junio 2021, entendiendo que en este contexto en que estamos en mayo, con las cifras de contagio, con los hospitales a su máxima capacidad, y además vienen los meses más fríos. Ya hemos tenido antecedentes de preemergencia aquí en Santiago, pero eso pasa en muchas ciudades del país, y que producto también de la movilidad se produce mayor polución, y eso es un factor de riesgo para las enfermedades respiratorias, más el COVID. Entonces no estamos en el mejor escenario. Y todo eso son los factores que debemos ir analizando, aguantarnos un poquito para que podamos seguir avanzando en esto de las medidas de paso a paso, las medidas restrictivas, pero con una intención clara de que la población esté más sana y esté más protegida, y así también podemos ir avanzando en el proceso de vacunación para que ojalá lleguemos lo antes posible a este 80% de la población vacunada. Cuando ustedes analizan esta situación, y yo me imagino tratando también de buscar la respuesta a este tipo de decisiones, ¿a qué conclusión llegan? La verdad es que no se le encuentra la lógica. Claro, uno entiende que se está pensando en la economía, por un lado, pero si vemos la economía, se está solo evaluando en una mirada cortoplacista, porque si no tenemos a la población sana y viva por lo demás, no podremos tener una economía fuerte y productiva. Entonces tenemos que preocuparnos de la salud de la población para tener ese efecto positivo en lo que es la economía. Y por otro lado, de que no se ha cambiado finalmente la estrategia. Desde nuestra federación hemos planteado con un estudio serio en comparación con las experiencias de otros países, es que tiene que haber una estrategia de COVID-0. Ese debe ser nuestro norte, nuestro objetivo, de que no haya más contagios, pero acá finalmente se sigue de la misma forma relativizando y flexibilizando las medidas y poniendo en riesgo, jugando muy al límite con la salud de la población. Por otro lado, también se ha señalado que se está estudiando la posibilidad, si bien es cierto en este minuto todavía no ha ocurrido, ¿verdad?, el tema de los aforos, eso sigue manteniéndose los números que se han indicado respecto del plan paso a paso, pero sí se indicó por parte del Ministerio de Salud que se está estudiando respecto de los aforos en relación a los ritos religiosos. ¿Qué puede hacer diferente, digamos, que un rito religioso sea menos contagioso que, no sé, otro espacio de reunión? Tampoco se comprende. Perdón, Soledad. Sí, hemos sido súper enfáticos en que acá el criterio es uno. Lo mismo que dijimos para las elecciones, aunque todos quisiéramos ir a votar, y porque era un proceso histórico en el país, hubo un momento en que era necesario postergarlo. Incluso el segundo proceso que vivimos recién hace una semana atrás, dijimos también que el escenario no era el mejor para hacer este tipo de eventos que involucran un movimiento social, pero
con el mismo criterio había que postergarlo. En este sentido, lo mismo con las iglesias. Si estamos impidiendo la aglomeración en recintos cerrados y que las personas se acercan, conversan, se tocan, claramente en la iglesia es lo mismo. Aquí llamamos a la responsabilidad siempre que la autoridad la está poniendo encima como lo más prioritario, pero en realidad si estamos impidiendo que se hagan reuniones sociales de cualquier tipo, del mismo modo la reunión social de tipo religiosa debería ser, estar impedida. Si tampoco podemos decir que cuestionar la fe que tienen las personas, pero acá hay ciertas restricciones porque siempre pensando en la salud colectiva. Al yo incumplir o permitir estas opciones, tengo el riesgo a contagiar a mi familia, a mis amigos, incluso a las personas, hermanos que son de la misma iglesia. Entonces, así desde esa forma lo tenemos que ver, como un tema de salud colectiva y pública. Usted igual ha señalado en su declaración que esta medida que se ha tomado también tiene un sesgo, que es discriminatoria respecto de aquellas personas que no han podido acceder a la, no porque no quieran, sino porque, digamos, hay condicionantes de salud que lo impiden, por ahora. Claro. Bueno, eso también. Primero, hay personas que aún queriendo vacunarse, no ha sido posible porque en sus respectivos lugares de trabajo no se lo han permitido. Han salido en los medios de comunicación, la misma gente dice, no me dan permiso y para eso tengo que pedir un día de vacaciones, un día administrativo, o sea, como sea, pero me las tengo que arreglar yo porque mi empleador no me está dando las opciones. Eso es un caso, pero hay otros que por causas de salud, hay personas que no se pueden vacunar. Por ejemplo, hay alergias severas. Y esas personas no se están vacunando, pero ellos también siguen haciendo una vida, entre comillas, normal, siendo que son alergias, no sé, a temas específicos o de alimentación, pero no obstante no están vacunados y aquí se produce una especie de discriminación. ¿Por qué una persona que está vacunada con ambas dosis, con un carnet en mano, va a poder hacer ciertas actividades y yo, que no estoy vacunado porque estoy impedido de hacerlo, no lo voy a poder hacer? Entonces, esto hay que verlo de manera nuevamente global, porque, claro, estas son excepciones, pero finalmente se restringen a esas personas. Sin querer, lo estamos haciendo. Ahora, ustedes también, la última vez que conversamos y lo señalaron, ahora lo reiteran en la declaración también, respecto de lo que ha sido la comunicación de riesgo del gobierno respecto a este tema, que ahí, digamos, está como el punto, un punto importante de lo que se ha hecho y que en lo que se ha fallado. De hecho, es la gran piedra de tope que ha tenido, o el talón de Aquiles que ha tenido el gobierno en relación a esto, porque ha pecado de esto del triunfalismo, de que estamos bien, que hemos seguido armando más camas, que tenemos la capacidad de recibir más, pero eso, ¿cómo lo recibe la población? Es que todavía tengo posibilidad de, si me enfermo, tengo una cama de respaldo para que me atiendan, entonces tengo menos riesgo de morir. Y por otro lado vemos esto del permiso, del pase de movilidad. Claro, entonces si se deja a la responsabilidad individual, pero que finalmente todos lo podemos hacer porque está permitido. Yo mismo tengo mis 2 dosis porque soy funcionario de salud, entonces voy a poder salir. Claro, y aquí apelamos a la responsabilidad, pero por otro lado, si ya en cuarentena no pudimos fiscalizar y hacer seguimiento a todas las personas que andaban en las calles, ¿cómo vamos a poder hacerlo ahora con el 50% de la población circulando en las calles? ¿Cómo vamos a saber quién tiene carnet, quién no tiene? Porque no tenemos forma de hacer ese seguimiento. Nosotros desde nuestra perspectiva también hemos planteado, para llevar a cabo una estrategia COVID-0, se debe tener más personas fiscalizando y para eso necesitamos las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea, todos en las calles haciendo esa labor que no lo hemos visto. Y ahora en este momento, con un pase de movilidad, menos posible. Entonces eso ya es flexibilizar las medidas, pero a la hora de los que hubo, ¿cómo lo controlamos? Es imposible. Claro, y mira, bueno, por lo menos en la situación de Punta Arenas, si uno
compara, digamos, en cómo la población se ha comportado respecto de la primera, segunda, tercera cuarentena, porque hemos tenido varias, claramente hoy día tú ves y la verdad es que pareciera que no existe tal cuarentena, porque la circulación no hay ninguna variación notoria respecto de aquello. Entonces parecía también que en alguna medida las personas tampoco están atendiendo, digamos, a esa reglamentación. Por lo Y tanto, de mientras hecho, más se abren las puertas, más se ocupan. claro, pues entonces eso es lo que no se entiende, porque finalmente si hay más libertades, las personas individuales van a tomar esas opciones con la debida responsabilidad y ahí seguimos jugando con el riesgo. Y lo otro que ustedes como región Magallanes siempre nos llevan en la delantera. Ustedes tuvieron su primera ola y la verdad es que desde noviembre, diciembre a la fecha, bien poco han mejorado, han mantenido cifras muy elevadas de contagio por cada 100.000 habitantes. Y eso es producto de lo mismo, porque ¿cómo lo controlamos efectivamente? Están en cuarentena, pero al final del día, ¿quién controla que estén en cuarentena? Y si se permiten más libertades, las personas las toman y ahora vemos este efecto. Entonces, no es claro cómo se toman las medidas, cómo se van entregando, cómo se van comunicando y no se le da la gravedad que corresponde. Entonces, la comunicación de riesgo es como que estamos bien, estamos avanzando, seguimos tenemos camas disponibles, seguimos avanzando en la vacunación, pero no se le pone la gravedad que corresponde. Bueno, José Luis, agradecerte muchísimo este contacto, como siempre muy amable, generoso en poder aportarnos con la opinión de ustedes, que indudablemente es muy relevante, y por el tiempo sobre todo, sabemos que están muy ocupados, así que muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias Soledad y un saludo ahí a todos los auditores y que todos tomemos conciencia porque acá necesitamos la colaboración de todos. Y que, claro, la autoridad toma ciertas decisiones, pero aquí también tenemos un cierto sentido de protegernos nosotros como individuos y como comunidad. Eso significa vivir en comunidad. Un abrazo grande. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Conversábamos a esta hora de la tarde en este bloque con José Luis Espinosa, presidente de FENASENF, que es la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Chile, quienes han hecho una declaración, ¿verdad? Y conversando también con su dirigente nacional, hemos podido también ahondar y profundizar en esta opinión que tiene relación con este permiso de movilidad que empieza a regir a partir de mañana y que va a permitir, ¿verdad?, que las personas que hayan recibido las 2 dosis de la vacuna y haya pasado los 14 días desde la última dosis, van a poder acceder a este permiso para circular libremente, en definitiva, en los distintos espacios de su territorio si está en cuarentena. Lo que no cambia es respecto de las medidas, digamos, de la cantidad de gente que puede estar en un lugar, a los espacios donde se puede ir. En definitiva, es una persona que, por ejemplo, si yo saco este permiso, entonces no voy a tener que ir a la comisaría virtual para tener un permiso para salir, pero voy a poder salir todos los días a cualquier hora. Ese es el permiso, de eso se trata. Bueno, la opinión de los expertos ha sido clara desde el Colegio Médico. Ahora escuchamos, ¿cierto?, a la Federación de Enfermeros y Enfermeras, que, bueno, señalan, ¿cierto?, que no es lo apropiado en este minuto que estamos viviendo aún y que, por lo tanto, es importante que nos sigamos cuidando todos y cada uno. Los invito a hacer una pausa para volver inmediatamente con nuestra próxima invitada aquí en Vox Populi 2020.